Gracias por tu santa y bendita palabra y te suplico y te ruego que tú abras nuestro oído, nuestro entendimiento y que nosotros podamos ser personas entendidas en los tiempos y que tú bendigas a cada una de nuestras familias y que tú bendigas, Señor, a cada persona que nos está escuchando, pero sobre todas las cosas, Señor, que tú cumplas tus planes y tus propósitos y que tu nombre santo, precioso y bendito sea altamente glorificado. Una vez más, Señor, te suplico que tu unción de tu espíritu venga sobre mi vida, que tú pongas tus palabras en mi boca y que cumplas tu plan, tu propósito, porque tú eres soberano y que nos ayudes a entender tu santa y bendita palabra. Bendice a mis hermanos que están allá en otro lugar, derrama tu bendición sobreabundante, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, amados hermanos, el tema de esta tarde es después del diluvio, ¿qué? Entonces el Señor instruye a Noé para que además de su familia tome 7 parejas de animales limpios y una de animales que no son limpios. Eran parejas de toda especie de animales y si usted se da cuenta lo único que no suben al barquito o al arca era todos los animales que se dan en los mares. Pero una de mis preguntas surgiría, ¿por qué o para qué el séptimo individuo de cada clase o por qué 7 parejas de cada clase? Entonces, evidentemente, habían 7 parejas porque la séptima pareja era reservada para el sacrificio, de modo que durante la residencia de Noé con sus hijos en el arca y después de su regreso a la tierra seca, ellos tuvieran una provisión para celebrar los ritos de culto según la religión del hombre caído. Acuérdense que antes de Noé ya se ofrecían sacrificios. Entonces, para Dios era importante que ellos en medio de la prueba, de la situación, siguieran ofreciendo sacrificios, siguieran adorando su nombre. Entonces, ¿por qué escogió estas parejas de animales? Bueno, la primera razón es que cuando Noé saliera del arca, él va a tener o él iba a tener animales para ofrecerle a Dios holocaustos de adoración, sacrificios. Noé no dejó atrás la religión en el tiempo de la angustia, sino que en ese tiempo él hizo una provisión para que durante ese viaje tan prolongado, cuando él tuviera la oportunidad de volver a estar en tierra firme, él pudiera adorar el nombre del Señor. Se ha calculado que no hay más de 300 especies distintas de animales y de aves, y que las innumerables variedades en cuanto al tamaño, forma y color se deben a la influencia del clima y otras circunstancias. La segunda razón es que así la familia de Noé podría comer de estos animales sin peligro de extinguir la especie. Entonces, en los versos 15 y 16 de este capítulo 7, entendemos que Noé no salió a recoger los animales, porque si fuera así que él hubiese ido tras de los animales, he pensado yo que seguramente anduviera correteando a las liebres y hasta este momento no las hubiese podido meter en el arca. Los animales, amados hermanos, llegaron de una forma sobrenatural al arca. Sin duda creo yo que eran guiados por un impulso divino y el número no fue tan grande como a primera vista se imaginaría. Sin embargo, vuelvo a pensar que fue a través de un impulso divino que ellos llegaron. A veces nosotros hacemos un montón de cosas para atraer gente a la iglesia, pero yo quiero decirles, amados hermanos, que si nosotros ponemos una meta de buscar la presencia del Señor, de adorar a Dios, de orar a Dios, de ayunar, de servirle con todo nuestro corazón, quiero decirles que Dios puede mandar a la gente. Eso no nos exime de hacer nuestro trabajo de evangelización o de evangelismo, que lo tenemos que hacer, pero yo creo que la clave básica para que la gente llegue a una congregación es que se predique la palabra del Señor pura y que la presencia del Señor esté ahí. Entonces, amados hermanos, quiero decirle que hubieron entonces animales limpios, animales impuros,
Y entonces todo esto fue porque Dios tenía dos propósitos fundamentales. Entonces, número uno era que le siguieran adorando, que no perdieran el tiempo de adorarle al Señor. Y número dos, que ellos pudieran comer y sobrevivir esos meses que estuvieron ahí. En Génesis 7, 16, 17 dice, y los que vinieron, fíjese cómo dice, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Entonces ahí la palabra diluvio en hebreo mabul significa que hubo un fluir de aguas tanto de arriba como de abajo, y eso fue lo que nosotros conocemos como el diluvio, y que eso llenó la tierra de agua. Quiero decirle, amado hermano, que el diluvio es un tipo de un juicio de Dios sobre las naciones. Yo creo que el juicio que Dios va a traer sobre las naciones va a ser la gran tribulación en el Medio Oriente, que va a afectar después a todas las naciones de la tierra. Entonces también creo que el diluvio es una figura o es un medio por el cual el Señor nos va a levantar y a traer o a trasladar a una nueva tierra. Significa que vendrá un tiempo muy difícil sobre la faz de la tierra, y durante ese tiempo los que permanezcamos en el arca, lo decíamos el viernes pasado, los que hayamos dado las medidas del arca, ¿no? Que dijimos que eran 300 codos de largo, caminar con Dios, 50 codos de ancho, que significaba ser gente liberada, libre del pecado, y dijimos que eran 30 codos de profundidad, que significa entonces el servicio al Señor. Entonces gente que sea metida en ese marco de medidas, altura, anchura y profundidad de un varón perfecto, son las que van a ir en el rapto. Entonces fíjese bien, dice que Jehová cerró la puerta, y esa palabra cerrar la puerta significa que la cubrió alrededor. En este acto de encerrarle, Dios a Noé junto a su familia dio a entender que este hombre había venido a ser objeto del amor y de la misericordia de Dios, que para los de afuera, la época de gracia, lo voy a decir así, se había terminado. Entonces, quiero decirles en esta tarde que estos días de encierro debemos de tomarlos como una bendición de parte del Señor, y que una vez más le hago la repetición, es un ensayo del tiempo que creo que vendrá sobre las naciones. Entonces, cuando la gracia de Dios sea quitada de sobre las naciones, amados hermanos, yo creo que la iglesia, la que esté militando con el Señor, los que sean tripulantes del barco, van a ser cubiertos alrededor, ¿verdad? Como dice el profeta, pondrá muro y antemuro alrededor de ella, y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces pienso que estamos por ver también un tiempo muy glorioso sobre la faz de la tierra. Mire, por ejemplo, en Mateo 25:10 habla sobre las parábolas sobre la parábola de las 10 vírgenes, y dice, pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo, y las que estaban preparadas, dice, entraron con él a las bodas, y dice, y se cerró la puerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no cualquier persona va a poder entrar en este tiempo, sino los que estén preparados. Entonces, en el caso de las vírgenes, estaban preparadas porque tenían aceite suficiente, habían llenado su redoma o su cuerno de aceite, y entonces estaban sensibles a la voz del amado, a la presencia del Señor. Y otra cosa que llama mi atención en este relato bíblico es que en Génesis dice que las aguas crecieron y alzaron el arca. A veces nosotros vemos una situación problemática, una crisis,
algo como lo que nos está pasando, pero a mí me llama mucho la atención esto, que las aguas crecieron y el mismo problema fue lo que logró que el arca se levantara. El mismo diluvio, la misma agua hizo que el arca se fuera levantando. Yo creo que ellos empezaron a ver que cayó la lluvia, se cerró la puerta, estaban adentro con mucha expectación sin saber qué iba a pasar, pero creo que el arca fue levantada poquito a poquito, gradualmente, y que tal vez ellos apenas perceptiblemente percibieron el movimiento porque ellos estaban siendo obedientes por mucho tiempo al Señor, habían construido el barquito, pero quiero decirles, amados hermanos, que ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban preparados para este tiempo que estaba viniendo. En Apocalipsis 12 leemos que el dragón arrojará agua como un río de su boca sobre la descendencia de la mujer. Y yo pienso que este río de iniquidad, este tsunami de iniquidad que arroje Satanás a través de las leyes, de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, debe servir, amados hermanos, para que nosotros seamos levantados y para que nosotros seamos llevados a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Esto es similar, amados hermanos, como cuando Eliezer va a buscar a la esposa para Isaac y de pronto ellos llegan al territorio donde estaba Isaac en la tienda, pero para que ella pudiera llegar con Isaac, ella tuvo que darle de beber a los 10 camellos. Entonces quiero decirle que pruebas van a estar viniendo a nuestra vida, situaciones difíciles van a estar viniendo a nosotros, pero les tengo una noticia: las pruebas, los camellos nos van a llevar a la presencia del Señor, los camellos nos van a llevar a los pies del Señor. Ahora, ¿por qué hablo de que esto es bueno y de que esto sirve y de que esto nos va a llevar a los pies del Señor? Porque después de que viene una prueba difícil, un juicio, hay un fruto. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 19 de Génesis 7. Dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, dice, fueron cubiertos. Algo que me gusta muchísimo es que dice que todos los montes del mundo fueron cubiertos por el diluvio. En Isaías 2 nos da un significado espiritual de lo que significa este aspecto del juicio. Isaías 2, del versículo 12 al 17, habla del día de Jehová. Muchos piensan que es domingo, pero no. El día de Jehová en la Biblia se manifiesta o se refiere al día que el Señor traerá un juicio sobre las naciones y sobre el mundo. Mira cómo dice: porque día de Jehová de los ejércitos, dice, vendrá, observa esto, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, dice, y será abatido, sobre todos los cedros de Líbanos altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Dice, fíjate cómo dice: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y dice, fíjate qué bonito, dice, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Entonces, ¿cuál es el resultado de un juicio de Dios o de una prueba que Dios trae a nosotros? Que si nosotros aceptamos la prueba y aceptamos el trato de Dios y decimos, sí, Señor, están bien los camellos, ¿sabes qué va a pasar? Que lo soberbio, lo altivo, lo enaltecido va a ser abatido. Toda nuestra dureza que nos hace estar erguidos como las encinas de Basán, todo eso que nos hace creernos que somos mucho más de lo que somos, todo eso que creamos que es nuestra dependencia, nuestra fortaleza, todas esas posesiones como las naves de Tarsis, todas esas posesiones como dice aquí las pinturas preciadas, toda altivez del hombre, dice la palabra del Señor, toda soberbia, todo eso será humillado.
y dice, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que el único que merece la honra, la gloria y el honor es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros tenemos que entender que tenemos que alabar las misericordias de Jehová, porque grandes son sus obras, poderosos sus hechos, y sus juicios sobre la tierra son inescrutables. Entonces, amados hermanos, el agua de juicio que viene sobre la faz de la tierra se levantará por encima de la soberbia y el orgullo del hombre, y los va a derribar. Cada sistema humano, político, religioso será humillado cuando inicie el reino de Dios. Y nosotros tenemos que entender esa parte, porque todos los humildes podrán ver y recibir la gracia del Señor. La otra cosa que viene después de que viene una prueba, en Génesis 8:1, quiero leerles cómo dice Reina Valera 60, y al final de que desarrolle esta parte del mensaje le voy a leer otra versión con la que usted se va a quedar impactado. Mire cómo dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, dice, y disminuyeron las aguas. Ve, me gusta mucho la expresión, y se acordó Dios de Noé. ¿Dios se habría olvidado de Noé? De ninguna manera. Pero es una forma en que la Biblia nos muestra que a pesar de que nosotros pensamos que estamos solos, que Dios no está con nosotros, que todo está de cabeza, amados hermanos, esta tarde quiero decirles, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y uno de los consejos que el Señor Jesús nos da es que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Bendito el nombre del Señor. Vea lo que dice el versículo 4, dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Si usted leyera la versión Peshita, dice sobre los montes kurdos. Y me gusta muchísimo lo que dice la Biblia, porque después de un gran juicio, de una gran prueba, dice, el arca reposó. Quiere decir que la iglesia va a tener un tiempo de reposo. Pero otra cosa que llama mi atención en este texto es que dice que es en el séptimo mes. Y si usted entiende qué es el séptimo mes en la Biblia, usted va a entender que durante el séptimo mes se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos, vea qué cosa tan impresionante. Era la fiesta donde todos se salían a unas chozas, a unas enramadas, colgaban los frutos. Usted lo sabe perfectamente, amada iglesia. Y lo más importante es que ellos recordaban que durante todo el tiempo que ellos anduvieron en el desierto, 40 años, durante todo ese tiempo, el Señor estuvo con ellos de noche y de día, en el día con una nube que les daba sombra, y en la noche con una lumbrera que les calentaba y les daba luz. Amados hermanos, pero más importante de esa parte es que la fiesta de los tabernáculos significa una fiesta donde hay una cosecha de todos los frutos, porque es una fiesta donde hay una bendición sobreabundante, donde ríos de agua de vida fluyen sobre la iglesia, pero que también el reposo de Dios viene sobre la iglesia. Entonces, algo también que me llama la atención sobre este texto es que creo que no es una casualidad que el nombre Ararat significa maldición anulada. Amados hermanos, cuando las maldiciones sean anuladas de nuestra vida, de la tierra, quiero decirle, entonces vamos a encontrar el verdadero reposo del Señor. Entonces, esto que estamos pasando, esta cuarentena, estos 30 días que vienen, amados hermanos, son solamente un entrenamiento, es un acondicionamiento físico, espiritual para nosotros, para que estemos preparados para los tiempos que vienen más adelante, donde estoy seguro, toda maldición será anulada en el nombre precioso del Señor Jesucristo, a quien debemos darle la honra, la gloria y el honor. Otra cosa que llama mi
atención, y es a donde lo quiero llevar, quiero leerle el versículo 1 del capítulo 8 en otra versión. Dice, acordóse Dios de Noé. Y vea cómo dice este texto, que es precioso. Se había cumplido el propósito divino en esta terrible dispensación, y el mundo había sufrido aquellos cambios necesarios que lo prepararan para ser la residencia del hombre bajo una nueva economía de la providencia. Qué cosa tan impresionante. El mundo había sido purificado para que el hombre pudiera entrar en un tiempo donde el gobierno de Dios se iba a establecer. Creo firmemente que si nosotros estamos apercibidos y estamos preparados, después de que salgamos de esta cuarentena, llegaremos a la iglesia, buscaremos al Señor con ímpetu, haremos lo que tengamos que hacer y nos estaremos preparando para los tiempos que vienen. Pero una vez, amados hermanos, que pase la prueba y se establezca su reino sobre la tierra, quiero decirle que la gloria de la casa postrera será mayor a la gloria de la casa primera. Bendito el nombre del Señor. Otra cosa que viene, amados hermanos, después de la prueba, una unción fresca. En Génesis 8:7 dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Una de las preguntas que surge en mi cabeza y en mi corazón, ¿por qué Dios envió a un cuervo? Bueno, yo pienso que probablemente Noé pensó y dijo, bueno, mando al cuervo y probablemente el olor a carroña lo va a hacer que se quede, va a pensar que ya es un lugar habitable, pero quiero decirles que el cuervo fue, regresó, revoloteó, y probablemente, por lo que entiendo, aunque no lo dice la palabra del Señor, se quedó un tiempo sobre la parte alta del arca de Noé. Pero cuando entramos al versículo 11, ahora Noé envía una paloma y dice así, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Fíjese qué cosa tan interesante. Envía una paloma, ¿sí? Es un animalito que tiene una tendencia a volar bajo y siempre regresar al lugar de donde es enviada. Envía la paloma y su vuelo empieza a ser un poco más largo. A lo mejor fue más larga la distancia que voló la palomita, porque si usted lee el capítulo se va a dar cuenta que la envía 3 veces, y en la segunda vez ella trae en su pico una hoja de olivo. Yo creo que pudo haber escogido cualquier otro tipo de árbol, sin embargo, un impulso sobrenatural la lleva a que traiga una hoja de olivo. Y eso daba a entender que las pendientes de los montes ya estaban libres, que ya estaban secos. Y luego dice que 7 días después la vuelve a enviar a la paloma y la paloma ya no regresa más. Entonces, algo muy interesante es que en estos resultados percibimos una sabiduría y prudencia muy superiores a la inspiración del instinto. Discernimos la influencia de Dios que guiaba todos los movimientos de esta ave para la enseñanza de Noé y para avivar las esperanzas de la familia. Otros 7 días, qué interesante, ¿no? Noé contó 7 días más y envía la paloma en el día de reposo. Y algo que le puedo decir, amados hermanos, el aceite de la unción se obtenía del olivo. Y del pasaje anterior le puedo decir o podemos aprender que después del juicio de la dificultad viene la unción fresca del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Muy bien, ¿qué pasó después del diluvio? En el versículo 18 vemos qué es lo primero que Dios hace después de que pasa el diluvio. Dice, mas estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo.
Lo primero que Dios hace con Noé para meterlos al barco y sacarlos del barco es pactar con ellos, hacer un tratado, hacer un concierto, hacer una alianza, hacer un pacto, hacer un convenio. Amados hermanos, y esta palabra pacto en el hebreo es berit, que significa cortante o pacto, y señala a los pedazos de la carne de la víctima que era sacrificada. Después usted sabe que ellos, cuando hacían un pacto en aquel tiempo, tenían que pasar en medio de la carne cortada y de la sangre derramada. Y eso significaba entonces que había un compromiso de ambos lados. Entonces Dios hace un pacto con ellos y entonces les da una señal de ese nuevo pacto. Y la señal de ese nuevo pacto es un arco iris. Ahora, en Génesis 9:1, Dios hace algo muy interesante con ellos. Dice así su palabra: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dice algo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué pasa o qué viene después de la prueba cuando la pasamos? Bueno, lo primero que Dios le habla a Noé después del diluvio es: fructifica y multiplícate. Yo quiero decirles, va a ser un tiempo ahora que regresemos donde es otro ensayo más, pero tenemos que luchar por fructificar y multiplicarnos. Tenemos que pensar en estos días y pedirle a Dios que nos dé estrategia, que nos dé palabra, que nos dé guianza, que nos dé dirección, porque hay almas que necesitan ser tocadas por el amor de Dios. Esa palabra fructificar en el hebreo es pará y significa llevar fruto, literal y figurativamente. Esto significa aumentar, crecer, ser fértil, fructíferos, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar, florecer profusamente como raíz de tierra seca. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, esta bendición es parte del pacto del Señor para con Cristo, en quien todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén para gloria del Señor. Y entonces en Cristo nosotros participamos de las promesas de Dios. Y vea lo que dice: fructificad y multiplicaos. Y algo que llama mi atención es que después de eso, la descendencia de Noé es quien llenó la tierra. Pienso que más adelante, después del tiempo de prueba grande y terrible que venga sobre el mundo, otra vez vuelvo a recalcar, estamos ahorita en una cuarentena nada más, es un ensayo. Quiero decirle, la descendencia de Cristo va a llenar la tierra después de los juicios que vengan sobre el mundo. Amados hermanos, ¿y sabe qué? Que vamos a encontrar a otro detalle en este pacto. El hombre tuvo dominio sobre los animales. Ve lo que dice el versículo 2. El temor y el miedo de vosotros, dice, estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano. Fíjate cómo dice el Señor, son entregados. Amados hermanos, es un tiempo glorioso que vendrá sobre la iglesia, pero primero tenemos que pasar por la prueba y ser purificados. Otra cosa que vino como bendición del pacto para Noé después del diluvio, lo tenemos en el versículo 3. Algo que me llamó mi atención del 2 antes de ir al 3, es que la autoridad que había perdido Adán en el huerto del Edén, Dios la volvió a restaurar en el tiempo de Noé. Pero quiero decirles que más adelante, desgraciadamente, ellos volvieron a pecar y volvieron a perder la autoridad sobre los animales. Ahora, en Génesis capítulo 9, versículo 3, dice: todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Y vea lo que dice: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Vea lo que está diciendo. Si usted ha leído la Biblia,
Usted sabe, por ejemplo, que antes del diluvio el ser humano no comía carne roja ni carne de ningún animal. Si usted lee Génesis 1, 28 y 29, ¿sí? Usted se da cuenta que el hombre no podía comer carne. Le voy a leer el 29, dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, dice, y os serán para comer. Entonces lo que se comía en el tiempo del Edén era puro legumbre, pura fruta, pero cuando viene el tiempo después del diluvio, entonces Dios le dice, vas a comer legumbres, vas a comer frutas, pero le dice algo más, de todo lo que se mueve y vive, dice, será para mantenimiento. Significa, podían comer carne roja. No tienen ustedes idea cómo tengo ganas de salirme a echar unos tacos, pero por la contingencia pues no podemos, nos tenemos que aguantar. Y quiero decirles, amados hermanos, que a la salida del arca después del diluvio, el hombre podía comer nuevamente, podía comer por primera vez carne. Algo que llamó mi atención hace algunos años, llegó una mujer que andaba vendiendo unos productos de dieta y me dijo bien vaciada, me dijo, Dios me dijo que yo no coma carne roja, que yo nada más debo de comer frutas y verduras. Y yo agarré y me quedé viendo así, le dije, ¿de veras Dios le dijo? Sí, Dios me dijo, es que es más sano, es que la toxina, ta. Le digo, ¿qué no es que ya está psicológicamente sugestionada por los productos que vende y sabe que la carne roja es nociva? No, no, es que Dios me dije, le dije, bueno, ¿y qué me dice usted si Dios le dijo a Noé que podía comer carne de toda la que había? Se quedó callada. Entonces yo quiero decirle, el Señor les autoriza que coman carne y no es algo dañino para el ser humano. Algunos de ustedes pensarán, no, pues es que la carne roja es muy nociva, sí, pero quiero decirles, los sacerdotes en tiempo del tabernáculo de Moisés podían comer carne, podían comer de los sacrificios y era parte de la bendición que Dios tenía para ellos. Entonces tengamos cuidado con esas doctrinas extrañas que están saliendo en este tiempo. Versículo 4, ¿qué sí es lo que Dios prohibió? Versículo 4, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, dice, no comeréis. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sola intención de esta prohibición fue la de prevenir en el hombre aquellos excesos de ferocidad, de canibalismo, consistente en comer la carne de animales vivos, lo cual los hombres en las primeras épocas de la tierra eran propensos. Entonces, hay una cosa que tenemos que entender. Dios lo prohíbe, Dios es soberano y nosotros obedecemos. El tiempo de la ley ya se establece como una ley. En Levítico 3:17 dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Entonces ahora Dios les dice, no te vas a comer el cebo, porque el cebo hay que quemarlo, la grosura, y no vas a comer la sangre porque la vida de la carne está en la sangre y la vida de todo ser viviente sobre la faz de la tierra le pertenece al Señor. Entonces, amados hermanos, yo quiero decirle, la prohibición de la sangre está fundada sobre una base distinta, siendo, amados hermanos, destinada a conservar también una reverencia para el Señor Jesús, el Mesías, quien había de derramar su sangre como un sacrificio expiatorio por los pecados de todo el mundo. Entonces, Levítico 7, 26 y 27 dice, además ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Y ve cómo dice el versículo 27, cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona, dice, será cortada de entre su pueblo. Entonces estamos muy claros que Dios tiene una prohibición. No hay tacos de moronga, no se vale. No se vale ir a una corrida de toro y cuando matan al toro, agarrar y poner un vaso y echarse un vaso de sangre caliente que para que tengas salud y te pongas fuerte. No se vale. La sangre es algo que Dios prohibió desde antes de la ley, desde el tiempo de Noé, y que hasta este día está establecido que no
comamos que no comamos la sangre de los animales. Cuando llegamos a Hechos 15, al concilio de Jerusalén, dice el versículo 28 y 27, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Ya usted lo debe de saber, rosca de reyes, pan de muerto, pan del que se vende en la feria del patrono a donde te gusta a veces ir a subirte a la rueda de la fortuna y todas esas cosas. Dice, te tienes que abstener de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y cuando habla de ahogado es porque un animal que ha sido ahogado, que no se ha derramado su sangre, la sangre queda dentro del animal y desde la perspectiva de Dios, al comer este tipo de animal, tú estás tragándote la sangre. Y de fornicación, que tiene que ver con todos los pecados sexuales. Entonces, las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Y el Señor le dice a los recién convertidos de la iglesia de Hechos 15, la van a pasar muy bien. Entonces, la otra cosa que se estableció en el tiempo después del diluvio, versículos 5 y 6 del capítulo 9 de Génesis, es una ley que para nosotros en este tiempo no vale y que nosotros ya ni siquiera nos tiene tan mal la corriente, la ideología que hay ahorita en el mundo, que es una desgracia que no conocemos la Biblia. Pero mire, primero lo leo y luego trato de explicarlo. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Vea, entonces Dios dice, hey, la sangre no te la vas a comer, y cualquier sangre que sea derramada, yo la voy a demandar. Por eso para el pueblo de Israel era muy importante que los animales fueran sacrificados en altares, porque de alguna forma al derramar en altares establecidos por Dios, la sangre le pertenecía a Dios y no era para ninguna otra deidad y ninguna de esas atrocidades que vemos en otras culturas como los escandinavos, los celtas, los druidas, incluso los aztecas y los mayas. Entonces, amados hermanos, vea qué interesante. En el tiempo de Caín, el hombre no tenía ningún permiso de parte de Dios de hacer tal cosa como lo que le voy a decir que se llama hoy la pena de muerte. En Génesis 4:15 le responde Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces, amados hermanos, quiero decirte en esta tarde, la sangre le pertenece al Señor, pero viene la otra parte, se estableció la pena de muerte. ¿Para qué se estableció? Para proteger la vida del hombre. Creo también que desde ese tiempo se establecieron los magistrados civiles. Fue cuando se empezó a establecer la autoridad pública y oficial para reprimir cualquier violencia o cualquier crimen. Tal poder, amados hermanos, no había existido en el tiempo de los patriarcas, pero a partir de la época postdiluviana, entonces se establece la pena de muerte. Entonces, desde Noé, el hombre no solamente tiene el derecho, sino también tiene la responsabilidad de derramar la sangre de cualquier asesino. Cuando el Bronco, candidato a la presidencia de allá del norte, dijo que iba a matar a todos los secuestradores, lo único que él estaba haciendo o diciendo con esto es tomar una parte de las Sagradas Escrituras. Y obviamente para el ser humano educado de esta época, si darle vara a nuestros hijos ya es un pecado que nos pueden llevar hasta la cárcel si los escuincles nos demandan. Imagínense, ¿no? Ponerle pena de muerte a los secuestradores o a los asesinos. Entonces, amados hermanos, yo quiero decirles que hasta el día de hoy, las personas que no han entrado al pacto de gracia,
continúan bajo esta dispensación conocida como la dispensación del gobierno humano. Y si los hombres no cumplen con la obligación de vengar a los asesinatos, están corrompiendo la tierra con sangre y el Señor va a juzgarlos a ellos como cómplices de los crímenes cometidos. Entonces, según la Biblia, todo hombre que mataba tenía que morir, o los vivos que se quedaran vivos, que no eran tan vivos, pagarían las consecuencias. Entonces, parte por lo que creo que vendrá un juicio tremendo sobre las naciones, es porque se está matando a mucha gente. Me pesa mucho pensar en toda la esclavitud que hay todavía en África, en toda la gente que matan por cuestiones de la búsqueda de diamantes. Me cuesta mucho trabajo pensar en todos los africanos que se avientan en una balsa de África para llegar a España y entrar a Europa y hallar asilo político. Me cuesta mucho trabajo pensar en todos los niños que están siendo muertos por el aborto, en toda la gente que está siendo muerta por el narcotráfico, y me cuesta mucho pensar que nosotros como iglesia no hemos entendido que si nuestras autoridades no tienen temor de Dios, nosotros somos también partícipes de estas cosas. Yo les quiero pedir que hoy, entendiendo esto, dentro de nuestras oraciones, pidamos misericordia por nuestra nación, que pidamos perdón por los pecados de muertes que hay en todo el mundo, sobre todo en nuestra nación, y que nosotros como iglesia, yo les decía, estas cosas tienen que acontecer, es cierto, pero yo creo que hay cosas en las que sí podemos manifestarnos, y algo que puede lograr algo en el corazón de Dios y en el corazón del ser humano es que oremos al Señor pidiendo misericordia. Bueno, la siguiente cosa que sucede después del diluvio, versículo 12 y 13, capítulo 9. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre ti y mí, vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Me gusta mucho esta frase, dice por siglos perpetuos. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Esa palabra arco, ¿sí?, significa algo que es doblado para disparar con fuerza. O también significa iris, pero también tiene que ver con un flechero, una saeta, un tirador o un tiro. Amados hermanos, el arco iris es el reflejo de los rayos del sol que brillan sobre o a través de las gotas de lluvia. Toda la gloria de los sellos del pacto derivan del Señor Jesucristo, el sol de justicia. Quiero decirles que cuando Noé les avisó que iba a llover, toda la gente tildó a Noé de loco. En Génesis 2, versículos 5 y 6 dice que toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces quiero decirles que lo que regaba la tierra era un vapor, no era una lluvia, según lo que dice la Biblia. Y esto debió haber sido una buena razón para que la gente se burlara de Noé, pues él construyó un barco sobre la tierra seca cuando la humanidad no conocía la lluvia. Ahora, después de salir del arca, yo he pensado lo siguiente que le quiero decir. ¿Por qué Dios puso el arco y dijo que era perpetuo esto, sobre todas las generaciones? Porque tanto Noé como sus hijos, después del diluvio, ellos estuvieron, el diluvio duró 40 días y 40 noches, pero usted sabe por el relato bíblico que fueron 150 días encerrados. No sé cuántos meses serían de nosotros ahorita. 5 meses más o menos, ¿no? Yo quiero decirles, si Dios no les hubiera dado una señal de pacto, cada vez que ellos vieran que iba a llover otra vez, ellos iban a tener miedo. Entonces Dios les puso el arco iris, donde a través de ese arco iris Él les recordó
que la lluvia ya no sería más un juicio, sino que de ahí en adelante la lluvia iba a ser una bendición de Dios para regar la tierra, para que fructificaran los árboles y para que las cosechas se dieran. Amados hermanos, quiero decirle que Dios al que nosotros servimos es un Dios misericordioso y que en medio de la ira Él siempre ha tenido misericordia de todos nosotros. También quiero decirles, amados hermanos, que es importante entender esto. Después del diluvio tenemos el relato de los hijos de Noé. Los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Y quiero decirles que después del juicio que haya sobre el mundo, en un tiempo más adelante, cuando se establezca el reino del Señor Jesús por 1000 años, quiero decirles esto: va a volver a haber pecado sobre la faz de la tierra. La otra cosa que le quiero decir, no va a ser culpa de Satanás, porque Satanás va a estar atado 1000 años. ¿De quién va a ser culpa? Del ser humano, porque desde Génesis 6 leemos que el ser humano era motivado de continuo a hacer cosas malas. Entonces hoy, este tiempo que estamos encerrados, nos puede servir para hacer cosas buenas o hacer cosas malas, como nosotros queramos. Para hacer como que buscamos a Dios o como que no. ¿Sí? Pero me llama mucho la atención lo que dice capítulo 8, 21 de Génesis. Después de que ofrecen el sacrificio en el altar, dice: y percibió Jehová olor grato, y vea lo que dice Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dice, porque el intento del corazón del hombre, dice, es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Quiero decirte, Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Dios sabe que sin su gracia nosotros nos revolcamos en el lodo, en el chiquero, porque desde nuestra juventud nuestro intento es malo. Papás y mamás, no piensen que sus hijos son unos ángeles de Dios. Piensen un poquito mal, revísenlos, véanlos, vigílenlos, porque a veces pensamos, como dice un dicho, no quiebran un plato, pero rompen vajillas y cazuelas completas. Por favor, amados hermanos, no tengamos más alto concepto de nuestros hijos ni de nosotros mismos y pensemos nosotros en esto: si su gracia se aparta de nosotros, nosotros caemos de la gracia del Señor. En Génesis 9, 18 y 19 dice que sus hijos fueron Sem, Can y Jafet. Y dice, y Can es el padre de Canaán. Y dice, y estos son los 3 hijos de Noé. Y mire cómo dice la escritura, y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces, cuando la iglesia entre a la edad del reino, después del juicio sobre el mundo va a ser lleno de gente de la iglesia. Pero escuchen esto: va a seguir habiendo pecado, va a seguir habiendo enfermedad, porque aunque Satanás esté atado, ¿sí? Escúchame, nuestro corazón tiende a hacer cosas malas. Entonces nosotros esta tarde, creo yo, tenemos que decir como el salmista: examíname, oh Dios, examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Y también tenemos que decir como el salmista: tu noble espíritu me sustente y me guíe a tierra de rectitud, donde halle aguas. Amados hermanos, estamos en un tiempo de una prueba pequeña, estamos en un tiempo de un entrenamiento, pero tenemos que ver
cómo suceden las cosas para que tengamos entendimiento de que si nos perdemos no es por causa del diablo, no es por causa de la iglesia, no es por causa del pastor, es por causa de nuestro corazón. Si renegamos, es por causa de nuestro corazón. Si nos amargamos, es por el orgullo que hay en nuestro corazón. Entonces, estos días estuve pensando y una mañana temprano orando, vino a mi mente: dos estarán moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo tranquilos, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno tomado y otro dejado. Yo me he puesto a pensar, bueno, ahorita nada más es el ensayo, pero cuando venga el tiempo más difícil, imagínense, ¿no? Qué tremendo es que de pronto, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, salgas volando tú o salga volando tu esposa, ¿no? O tu esposo. Y de pronto, ¿dónde está? Pues sabes qué, que ya se fue y se fue a las bodas. Fue raptado por el Señor y se fue a las bodas, y que te quedes ahí roncando hasta las 12 del día y cuando te des cuenta estás ahí solo, ¿no? Sin la gracia y sin la ayuda del Señor. Hermanos, este es el tiempo de prueba, pero la prueba más grande es lo que tú y yo hagamos en medio de nuestra soledad. Lo que tú y yo hagamos con el tiempo que Dios nos está permitiendo para que le busquemos y le sirvamos. Bueno, nada más quiero comentarle que de estas tres personas, Sem, Cad y Jafet, vinieron las razas, y se cree actualmente que las tres razas principales sobre la faz de la tierra son los blancos, los negros y los amarillos. Espero que no se ofenda a nadie con esto de la nueva forma de hablar. Entonces, la raza negra vino de los hijos de Cam, y es impresionante que ellos recibieron una maldición de parte de Noé que los haría siervos de las otras dos razas. De Sem vino Abraham y después vino el Señor Jesucristo. Y de Jafet, según lo que dice Génesis, es que de él vino la raza amarilla. Me gusta mucho lo que dice 9:27, dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Estos que habitarían las tiendas de Sem, es decir, en sus tierras o territorios, estos son países que, según lo que entiendo, es China, la India, Japón, que fueron colonias británicas, y Filipinas, que estuvo bajo el dominio de Estados Unidos. Quiero decirles algo, son naciones que tienen mucho nacionalismo hasta el día de hoy, que prevalece, pero cuando los países quieran tener su propia independencia, veremos al final de la edad de la gracia, al principio del reino, que eso va a ser un problema, porque no es malo querer una independencia, no es malo amar a un país y a una nación, es una bendición ser mexicanos. Pero cuando el Señor Jesús establezca su reino, Él nos va a mostrar que todos podemos vivir felices siendo obedientes a sus órdenes, porque todos vamos a ser conciudadanos del pueblo de Dios. Y quiero decirles que el espíritu de nacionalismo ahí va a ser erradicado, va a ser quitado, va a ser vencido. Ahora, respecto a la maldición de Canaán, necesitamos recordar que toda la humanidad se encuentra bajo una maldición de la tierra. Además, hay familias que saben que sus antepasados han recibido algún tipo de maldición y han visto consecuencias en sus vidas. No obstante, amados hermanos, todas las maldiciones se quitan en Cristo Jesús, y al llegar a ser cristianos no tenemos que vivir bajo ninguna influencia de condenación ni de maldición. Entonces, esta tarde, cuando oremos,
Vamos a pedir que toda maldición sea extirpada y sea secada en el nombre precioso de Jesús. Bueno, de los cananeos vinieron un montón de gente como los eteos, los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos, los heveos, pero también de ahí vinieron los filisteos. También de los cananeos vino Ninrob, vino Asiria, vino Nínive, vino Babel, etcétera. Entonces quiero decirle que el origen de Babilonia y de Asiria eh, dio origen a un espíritu satánico de idolatría y de hechicería, y que Apocalipsis lo maneja eso como la gran ramera o Babilonia. Entonces, también es importante saber que la gente se volvió a corromper no porque Dios no hubiera puesto las condiciones, sino porque el corazón de nosotros se inclina al mal. Y por último, amados hermanos, que esto es muy importante porque es como un dato histórico y para que su fe se fortalezca, o usted diga el pastor está bien loquito, ya no sabe ni lo que dice, pero algo que sí es muy importante es que Peleg, hijo de Eber, descendiente de Sed, dice la Biblia que vivió en los días en que la tierra fue dividida. Así lo dice la Biblia King James, así se traduciría de King James. Reina Valera 60 dice en 10:25 de Génesis, dice, y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Felec, dice, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, dice, fue Joctán. Esa palabra Peleg significa o quiere decir terremoto, y se sabe que inicialmente la masa de la Tierra de nuestro planeta era solo un continente o lo que se conoce como una Pangea. Y si usted tratara de cortar y de unir con un mapa de papel, lo recorta perfectamente y trata de unir América del Sur con África, usted se va a dar cuenta que puede formar el rompecabezas. Eso está en 10:25. Entonces, alguien dijo también que el diluvio solamente cayó allá donde estaba Noé con sus hijos. Pero me llama mucho la atención que el barquito fue a dar hasta el monte Ararat, y hasta el día de hoy nosotros sabemos por reportajes que más o menos en 1940 y tantos encontraron los restos del arca de Noé en el monte de Ararat, en los montes kurdos, pero que ya pertenecían a la Unión Soviética, y que ellos, como trataron de negar la existencia de Dios, desgraciadamente trataron de quemar ese vestigio. Pero yo quiero decirle, el Señor tiene el control del mundo en su mano, porque Él es el soberano de la tierra. Muchas gracias, espero que hayan entendido el mensaje y espero que el Señor les bendiga abundantemente. Antes de cerrar,